Hola a todos, ¿sabían que en el mundo se producen y aplican millones de vacunas? Porque es así, lo que ha permitido salvar innumerable cantidad de vidas. Y el origen de esta revolucionaria tecnología se la debemos a los esfuerzos de Edward Jenner. Te doy la bienvenida y empecemos, que hay muchísimas cosas súper interesantes que contar. Esta es la historia del origen de las vacunas y la vacunación. El origen de la vacuna y la vacunación está súper relacionada con la enfermedad de la viruela, también llamada variola, que se caracteriza por la aparición de gran cantidad de pústulas en la piel, entre otros síntomas. En los casos más severos ocasionaba horribles lesiones y cicatrices que también podían causar deformidades, e incluso ceguera por costras en la córnea. Su mortalidad rondaba el 25-30% en la población adulta y 40% en bebés y niños pequeños. En la actualidad, por cuestiones de seguridad y prevención, existen líneas de investigación para el desarrollo de nuevas vacunas y formas de detección rápida de la infección, a pesar de su erradicación mundial en 1979. Variolización, primera medida preventiva. Debido a su alta mortalidad y desastrosas secuelas, en China e India se llevaron a cabo métodos para frenar tan terrible enfermedad. Después, esta técnica se extendió a Asia Menor y consistía en recolectar costras secas de las pústulas de una persona enferma de viruela, que después eran molidas hasta obtener un polvo fino. Posteriormente, a los niños se les hacían pequeños cortecillos en el brazo para enseguida depositar ahí este polvo. De esta manera se infectaba intencionalmente al individuo. La razón de hacer esto es que los virus contenidos en las costras se debilitaban o atenuaban, posiblemente por la exposición a factores ambientales, de manera que el sistema inmune podía generar protección sin enfermar de gravedad. Gracias a esto, la tasa de mortalidad se redujo a un 2% aproximadamente. A esta técnica se la llamó variolización. Por supuesto, en ese momento no se sabía nada acerca de la existencia de los virus y de los conceptos básicos de la inmunidad que conocemos hoy. Sin embargo, no todo es bueno. La variolización tenía desventajas, entre ellas lesiones graves en el sitio de inoculación. Pero lo peor es que además se podían transmitir enfermedades como la sífilis o hepatitis de la persona de la cual provenía la muestra, si ésta padecía esas infecciones, al que recibía el inóculo. Por si fuera poco, también cabía la posibilidad de que el virus no estuviese debidamente debilitado, ocasionando que el niño enfermara de gravedad con todo lo que ello implica, incluso perder la vida. Pero aún así era mejor someterse a la variolización en lugar de enfermarse de manera natural de viruela. Variolización en Europa. La variolización llega a Europa gracias a Lady Mary Wortley Montagu, no sé si lo pronuncié bien, quien perdió a su hermano menor a causa de la viruela. Además, ella misma tenía cicatrices por haberla padecido. Lady Mary fue esposa de Edward Wortley, embajador británico del entonces Imperio Otomano. Siendo durante su estancia en Constantinopla, cuando su marido fue embajador, que Lady Mary conoció la variolización y su potencial para prevenir la viruela. Después, a su regreso a Inglaterra en 1721, hizo aplicar esta técnica a sus hijos para protegerlos del brote de viruela que aconteció en esos años. Y gracias a los buenos resultados promovió esta técnica, la cual después de ser aplicada a los niños de la familia real inglesa, se generalizó entre la población. En Estados Unidos, la variolización se aplicó a soldados del ejército continental en 1776, introducida por George Washington. En México, tanto en ciudades importantes como en diversos poblados, se impulsó y aplicó esta técnica en 1797. Gracias a varios médicos de la época en colaboración con autoridades eclesiásticas, para prevenir un severo brote de viruela que se estaba extendiendo. Gracias a esto, el número de decesos se redujo considerablemente respecto a los decesos ocasionados por brotes anteriores. Cabe señalar que en ese entonces México como país no existía porque aún era parte de la Nueva España. Edward Jenner. Jenner fue un médico inglés que practicó la medicina en lugares remotos como pequeños poblados y zonas rurales. Al parecer era buen tipo. Se sabe que se le practicó la variolización cuando era niño, con éxito por supuesto, llevándolo a practicarla él mismo a sus pacientes durante los brotes de variola. Así que definitivamente sabía de sus beneficios, pero también de sus grandes desventajas. Esta experiencia pudo ser la que impulsó a Jenner a buscar métodos más eficaces y seguros para controlar los brotes de viruela, lo cual nos consta que se cumplió. Jenner lo cambió todo. A lo largo de la historia, la viruela se ha llevado la vida de millones de personas,
y su facilidad de propagación fue alarmante, así que cuando un brote aparecía causaba temor entre la población allá por el siglo XVII cuando Jenner ejercía la medicina. Pero de entre esa gente que podía enfermar había otras personas que simplemente no se enfermaban, a pesar de no someterse a ninguna técnica conocida para adquirir inmunidad, personas que recorrían las casas de puerta en puerta prestando un valioso servicio, el reparto de leche, por lo que estas personas se las llamaba lecheras. Pues bien, Edward Jenner se dio cuenta de esto y aunque es difícil saber lo que cruzó por su mente, es seguro que llamó su atención, tanto que se dispuso a averiguar la razón y por supuesto así fue. Revisando el caso a fondo, encontró que las lecheras en realidad sí se habían enfermado de viruela, pero no de la misma que enfermaba a la población en general y que tantas vidas se había llevado. Pero entonces, ¿de qué viruela? Del de las vaquitas a las que las lecheras ordeñaban. Así como hoy en día en los ranchitos, las vacas eran ordeñadas con las manos y al estar en contacto con las ubres, las vacas transmitían el virus a sus ordeñadoras que enfermaban presentando pústulas en las manos que pronto sanaban. Las ordeñadoras que se enfermaban de viruela bovina, por alguna razón que en ese momento se desconocía, no se enfermaban de viruela humana, por lo que Jenner concluyó que enfermarse de viruela de vaquita concedía protección. Sí, así como la variolización, pero mucho mejor y más segura, por lo que se dispuso a extender este conocimiento. Pero tal parece que no convenció a muchos, así que se propuso demostrarlo con la rigurosidad científica de la época. Para demostrar esta teoría, Jenner tomó una muestra de las pústulas de las manos ocasionadas por el contagio con viruela de vaquita que tenía una ordeñadora llamada Sarah Nelmes, y usando un instrumento afilado hizo pequeños cortecillos en el brazo e inoculó a un niño de 8 añitos de nombre James Phillips. Producto de esto, a James le salieron unas pocas pústulas que sanaron sin mayor problema, o sea, nada grave. Después de un tiempo razonable, ya que el niño sanó, Jenner se dispuso a realizar la siguiente fase de su experimento. Entonces, de una persona enferma de viruela, tomó una muestra de pus, también llamado linfa, término que ya no se usa. El punto es que tomó una muestra fresca, no seca, como en el caso de la variolización, e infectó de viruela al niño. Pero Edward Jenner lo tenía todo fríamente calculado, porque el niño no enfermó, no le pasó nada, nada de nada. De esta manera Jenner probó su teoría. Este fue el momento que revolucionó la manera de ver las infecciones. Además, por fin se tenía una herramienta eficaz para combatir la viruela. La técnica de Jenner se expande. Posterior a los experimentos de Jenner en 1796, su técnica comenzó a popularizarse. Primero en Inglaterra para después exportarse a Europa continental, empezando por Austria, Alemania y Francia. Después al resto de Europa, llegando a China en 1805, pasando por países como Rusia en 1801 e India en 1803. En el continente americano primero llega a Estados Unidos en 1800 y después a Brasil en 1804. A los territorios controlados por España, la expedición con linfa pustular encabezada por el Dr. Balmis comienza su viaje en 1803. A México esta expedición llega entre 1810 y 1813, más o menos cuando empieza a gestarse la independencia de México. Por lo anterior es que entre 1800 y 1813 se considera fue la primera campaña mundial de vacunación. Para poder llevar la linfa a todos esos lugares donde era requerida, se empleó de un método denominado vacunación jenneriana o vacunación humanizada, que consistía en pases entre humanos. Es decir, la linfa se tomaba de la pústula del brazo de una persona previamente inoculada con viruela bovina para después inocular a un nuevo sujeto. Y así sucesivamente, generando una cadena continua de pases. Para exportar la vacunación a sitios muy lejanos, lamentablemente se echó mano de esclavos y pases entre ellos. Y así fue que se exportó a diversos países, que prácticamente fue a todo el mundo. Gracias a la practicidad de esta técnica, fue durante varias décadas la más extendida. Pero también se trataron de usar otros métodos para transportar la linfa sin el uso de pases entre humanos, como el uso de pequeños recipientes sellados con cera, costras de pústulas secas, entre otros métodos. Pero algunos eran imprácticos, además las muestras tendían a perder su capacidad inmunizadora, por lo que la preferencia fue el pase entre humanos. Pero esta manera de expandir la cepa venía con desventajas, al igual que la variolización,
pues como se mencionó antes, usar linfa de pústulas de humanos podía ocasionar traspasar infecciones de uno a otro. Otra manera menos usada era a través de pústulas de vaca, este método llamado vacunación animal. Pero esta manera era más dificultosa por todo lo que requería: transportarlas, cuidarlas, alimentarlas, además de depender de la aparición de brotes de viruela bovina de la cual tomar la linfa. Con el tiempo la vacunación animal demostró ser mejor, gracias a que tenía la gran ventaja de no permitir la transmisión de enfermedades humanas, como en el caso de la vacunación jenneriana. Y usando pases entre vaquitas, generalmente terneros, se pudo generar cadenas de suministro constante de material pustular. Siendo en Nápoles, Italia, en 1840, donde este método toma fuerza y relevancia. Para 1860 comienza a expandirse por toda Europa, llegando primero a Francia, en donde en 1864 se crea un instituto privado de vacunas animales. También fue en Francia donde surge la linfa de Briancy, no sé cómo se pronuncia, que era una mezcla de linfa obtenida de casos espontáneos de viruela bovina hallados en Beaugency, Valle de Liora. Esta linfa se extendió por todo el mundo, reemplazando la vacunación jenneriana, que incluso con el tiempo se llegó a prohibir, siendo Inglaterra la última en hacerlo en 1898. Conforme se extendía la vacunación animal por el mundo, se hizo evidente la cada vez más grande necesidad de linfa pustular. Esto hizo surgir parques de vacunación en muchas partes de Europa. En Estados Unidos la vacunación animal llega en 1870 con la creación de granjas de vacunación, equivalentes a los parques de vacunación europeos. Estas granjas estaban financiadas principalmente con dinero privado, surgiendo así las primeras empresas productoras de vacunas. Virus Vaccinia. Además del virus variólico, que es exclusivo de los humanos, también está el virus de la viruela bovina, que infecta a ganado como bueyes, toros y vacas. Asimismo está el virus de la viruela equina, que infecta a caballos y animalitos de esta familia. Pues bien, para Jenner la mejor cepa para vacunar y generar protección contra la variola era la linfa que originaba la viruela bovina, si esta primero infectaba a caballos y después vacas. Lo importante es que entre 1813 y 1817, tras la ausencia de casos de infección natural de viruela de vaquita, se usó viruela de caballos para inocular a las personas, es decir, viruela equina. Por lo que en esos casos el procedimiento no se llamó vacunación, sino equinación. Y es que durante un lapso de tiempo, la viruela equina estuvo más extendida que la viruela bovina, lo que facilitaba obtener muestras. Así que, dato curioso, lo que conocemos como vacunación bien pudo llamarse equinación. Recordemos que la palabra virus deriva del latín y se usaba para designar aquella sustancia nociva, tóxica o venenosa. Así que tanto Jenner y sus colegas antes que él y después que él usaban la palabra virus para designar todo aquello que causaba daño y era de origen desconocido, hasta que los virus como los conocemos hoy se descubrieron. En un principio, Jenner usó virus de viruela bovina para inocular a las personas, y al utilizar vaquitas como fuente de material pustular, esta linfa recibió el nombre de virus vaccinia, que también proviene del latín y que se puede traducir como de vaca, cuya raíz latina es vaca con doble C. Así que viruela bovina y viruela vaccinia se usaban como sinónimo. Aunque entre principios y mediados del siglo XX, la evidencia sugería que el virus de la viruela bovina y vaccinia eran diferentes. Más adelante, al analizarse las cepas que aún quedaban de las campañas de vacunación cuando aún se usaban vaquitas, y gracias a las técnicas de secuenciación actuales, se sabe con certeza que son virus distintos, generando debate y misterio de en qué momento y cómo se produjo el cambio, porque según Jenner la base de la vacunación era viruela bovina o en su defecto viruela equina, si no estaba disponible la otra, y el virus vaccinia es diferente, de hecho está más emparentado con la viruela equina que con la bovina. Por lo que se podría pensar que el virus vaccinia ya existía desde antes de que Jenner la usara para las campañas de vacunación, pensando que era viruela bovina. No obstante, la ciencia apunta a que lo más probable es que haya surgido después, por recombinación cuando más de un virus infecta la misma célula. Pero aún así quedan muchas dudas, porque casi siempre se usaban vaquitas como fuente primaria, no caballos, que si bien se usaban, no eran la fuente principal. Además, usaban una u otra, no las dos mezcladas. ¿O sí las mezclaron?
la vacuna y la vacunación. En este punto tal vez creas que las vacunas y la vacunación se llaman así por el uso de vaquitas, y la respuesta es no. Bueno, sí, pero no. Déjate explico. Este procedimiento de Jenner llamado vacunación ayudó a controlar los brotes de viruela, no hay duda. Pero las vacunas como las conocemos hoy son muy diferentes al proceso impulsado por Jenner. Además, hay vacunas contra diferentes tipos de microorganismos, no solo viruela. ¿Y entonces por qué se llama así? Bueno, eso fue gracias a Louis Pasteur, quien descubrió que los agentes infecciosos, microorganismos que son capaces de causar enfermedades, se pueden debilitar o atenuar de manera intencional. Y esto es clave. En primera instancia se dice que esto fue casualidad, eso suele pasar en descubrimientos de todo tipo. Se cuenta que en unas vacaciones que tomó Louis Pasteur, le encargó a su ayudante un joven Charles Chamberlain, quien más tarde se convirtió en un prominente bacteriólogo, que antes de irse inoculara a un grupo de gallinas con una cepa bacteriana que había preparado, pues estaba realizando experimentos para descubrir el causante de la gripe aviar. Pero Charles, por las prisas, también se quería ir de vacaciones, olvidó inocular a las gallinas, así que se fue y la cepa de bacteria se quedó ahí esperando y envejeciendo. Pasado el mes, cuando regresaron, inocularon a las gallinas, pero los resultados no fueron los que esperaban, pues las gallinas tuvieron síntomas leves de la enfermedad y ninguna murió. Esto llamó la atención de Louis Pasteur, que posteriormente preparó un inóculo fresco y repitió el experimento e incluyó gallinas nuevas. Las gallinas que no fueron expuestas a la cepa vieja enfermaron y murieron, pero las gallinas que ya antes habían sido inoculadas con la cepa vieja habían generado inmunidad y se salvaron. Este concepto de atenuar agentes patógenos, Pasteur también lo demostró con las bacterias que causan anthrax en experimentos con ovejas, y posteriormente con el virus de la rabia, siendo en 1885 cuando Pasteur aplicó por primera vez su vacuna a un niño llamado Joseph, quien fue mordido en repetidas ocasiones por un perro rabioso. Pobre Joseph. ¿Pero qué tiene que ver todo esto? Pues fue Louis Pasteur quien, en honor a los esfuerzos de Jenner por impulsar el método para prevenir la variola, que nombró vacunación al proceso de inmunizar a las personas y vacuna al producto usado para tal fin. Y a partir de ese momento, este término se ha seguido usando. Virus variólico. Aún hay una duda que despejar, y es cómo es que el virus de la viruela bovina, equina y vaccinia inducen protección contra la variola. Para entenderlo lo mejor posible, debemos tomar en cuenta el origen de la variola. Se han buscado rastros de la enfermedad por viruela a lo largo de la historia humana, pero esto ha sido una tarea muy complicada. Lo hallado sugiere que la viruela es un virus muy joven, apenas unos 3500 años. En las culturas más antiguas no hay registros que describan alguna enfermedad que se pueda relacionar con precisión a la viruela. Por otra parte, gracias a las técnicas actuales de la biología molecular, se ha podido rastrear el linaje mediante comparación de los genomas de diversos tipos de viruela en otros animales y de diversas partes del mundo. Algunos estudios sugieren que tanto la viruela bovina y equina, incluyendo la humana, se pudieron haber originado de viruela de ratón. Además, en otras partes del mundo se ha detectado viruela en otras fuentes zoonóticas como el camello, pero igual se le ha relacionado con el virus de roedor de la subfamilia de los gerbos. También se sabe que varios de estos virus pueden infectar humanos. Viruela del mono en México. En las últimas 2 semanas se registraron 128 nuevos casos. ¿Te suena? Inmunidad cruzada. En un video anterior que habla sobre los virus, mencioné que estos poseen diferentes características, y una de ellas es el material genético del que está constituido su genoma, ADN o ARN. Y también mencioné que los de ADN son menos propensos a mutar que los de ARN, aunque con el tiempo todos mutan. Los virus como el de la viruela humana, bovina, equina, etc., son miembros del género Orthopoxvirus, de la familia de los poxvirus, todos estos de ADN de doble cadena. Recuerden que en el genoma del virus está la información para construir el virión, incluyendo obviamente las proteínas de superficie. Por otro lado, son estas proteínas de superficie las que nuestro sistema inmune tiende a reconocer como antígeno para protegernos contra los virus. Entonces,
¿Cómo es que adquirimos protección contra la variola? Pues bien, debido a que 1. Los poxvirus, cuyo genoma es de ADN, tienden a ser más estables respecto a presentar mutaciones, es decir, mutan menos. Y 2. El virus de la variola es relativamente nuevo en la escala evolutiva de los virus y del mismo linaje que los virus bovina y equina. Entonces, pasa que una vez que nuestro sistema inmune ha reconocido determinantes antigénicos del virus de la viruela bovina o equina y ha montado una respuesta inmune, es que las células de la memoria inmunitaria pueden reconocer determinantes antigénicos en el virus variólico y neutralizarlo antes de que éste ocasione daños en caso de infección, ya que los determinantes antigénicos se han conservado en los virus de este mismo linaje, posiblemente porque sus miembros no han alcanzado a diferenciarse lo suficiente, aunque igual puede haber otro factor importante, pero ya se sabrá en algún momento. En fin, esta reacción se llama inmunidad cruzada y es la responsable de que si un individuo se infecta con viruela bovina, equina o vaccinia, obtenga inmunidad contra la variola u otro virus de esta misma familia. Y bueno, es así como esta cadena de eventos históricos y biológicos, los esfuerzos de Edward Jenner, el reconocimiento a su esfuerzo y los descubrimientos de otros prominentes científicos, es que hoy tenemos las vacunas y la vacunación. Bien, pues eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este video. Deja tus comentarios, suscríbete si no lo has hecho. Recuerda que el conocimiento puede cambiar el mundo, así que compártelo con tus amigos. Yo soy Miguel y los espero en un próximo episodio.